Hola, hola, buenos días a todos. Hola Pati, ¿cómo estás? Hola, Pati, tocaya. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, creo que hemos empezado muy contentos la mañana todos, nada de problemas y a estar muy felices todos y así, y así seguir durante toda la semana y hasta que acabe todo este año después de tanta cosa fea que ha estado pasando por acá. Así que antes de empezar voy a presentar a Patti. Creo que ya muchos de los que están conectados ya la conocen o de repente han tenido alguna especie de consultoría con ella. Para las personas que no, bueno, les cuento que Patti es antropóloga de la Universidad Católica con maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. También es coach certificada por el International Coaching Community y IAL HR Practitioner. Es especialista en clima y cultura organizacional y gestión del talento humano y ha brindado servicios de consultoría y desarrollo de habilidades blandas en el Banco Mundial, también para GPTW, para Great Place to Work, y empresas del sector público y privado en Perú, Colombia y Chile. Así que, sin más presentación, los dejo a todos con Pati. Gracias, tocaya. Buenos días a todos y también por ahí he visto algunas personas que conozco y a las que no conozco, bueno, gracias por estar acá también y vamos a tratar de compartir un poco la experiencia que hemos ido ganando a lo largo de los años. Un poquito para contar también de repente cómo es que ahora se ha vuelto clave de repente entender un poco la mirada que puede tener la antropología en las organizaciones. La antropología siempre ve lo que los demás no necesariamente están viendo, ¿sí? Y acá, pero de todas maneras, quería comentarles porque a veces lo que nos pasa, al menos a mí lo que me ha pasado cuando yo decía, soy antropóloga, siempre me decían, entonces tú ves huesos, o tú ves ruinas, restos arqueológicos, y decían, no, eso lo hacen los arqueólogos, o en este caso, como la serie, los antropólogos forenses. Yo me he especializado más en temas realmente de cultura, y cuando yo comencé a estudiar antropología, no estaba bien visto porque uno entrara a las empresas, ¿ya? Porque decían, no, te vas a vender al sistema. Y más bien lo de las empresas decían, no, ustedes que son colorados o son comunistas, etcétera. Y ahora resulta que las ciencias sociales, justamente porque estamos en una época de tanto cambio, de incertidumbre, en el que todo parece o sea, que las reglas de juego nos las han cambiado, creo que esta mirada aporta también para ver, oye, ¿y cómo podemos ahora manejarnos en épocas de teletrabajo, con pandemias, con cambio climático, etcétera, y con tantos cambios a nivel social, político, económico que se está dando en todo el mundo? Entonces, no soy de las que ve huesos, tampoco soy de las que ve restos arqueológicos, pero sí a las personas dentro de grupos humanos en tiempo real, el presente, y eso es lo que nos diferencia probablemente también de los arqueólogos. Es como la mirada, yo creo que a veces también el tema de, por ejemplo, los que hacen series de televisión y sobre todo cómicas, ya en la que hay mucho humor negro, es como esa mirada a veces la que nos va a ayudar también a poder trabajar. Entonces quiero irles contando poco a poco también algunas experiencias que he podido tener para ver, oye, ¿y por qué tenemos que hablar de antropología empresarial? Y para eso quería que me dijeran, de repente algunos pueden abrir su micro ahí, para que me cuenten o para que me digan qué ven ahí, qué ven en esa figura. O lo pueden hacer por el chat y de repente también, Pati, tú me ayudas para ver qué cosas nos están diciendo por el chat. A ver, vamos a ver si por Sí, acá claro. puedo. Sí, claro, por el chat. A ver, no sean tímidos. ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí? Uy, yo creo que están bien tímidos, Pati. Te diré que yo también estoy contagiada de su timidez porque tampoco no se me ocurre nada todavía. Tampoco sabes qué es.
Bueno, nos Ok, dicen que ven manchas, por ahí alguien ve ya. manchas. Ok, miren, y ahora, Dices, dos personas de perfil. ya, pues, a ver, miren, y ahora voy a avanzar. Y entonces, ahora, ¿qué ven? Ahora que les mostré el anterior, ¿qué ven? Ahora sí ven una serpiente. Creo que todos hemos visto la serpiente clarísima. Sí, ¿no? Bueno, miren, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos mucha información y estamos en la era de la información, o sea, creo que lo que más sobra es data, cada 2 días se duplica toda la información que se produce a nivel global. Entonces, no estamos en un mundo en el que nos falte, al contrario, no podemos a veces diferenciar qué información es real, cuál es falsa, y ahora está de moda todo lo que es fake news. Y entonces, la antropología lo que hace es complementa toda esta big data, toda esta información que está en todos lados, y lo que hace es una mirada profunda, o sea, más una mirada cualitativa que cuantitativa. No estoy diciendo que lo cuantitativo no sirve, al contrario, ahora estamos en la época de People Analytics, en general de todo lo que es analítica, pero esto, si es que tú no sabes cómo combinar esa información o qué preguntarle a esa información, te va a pasar lo que vimos hace un rato, que tú me decías, son una serie de manchas. Por ahí alguien vio de repente una pareja, ¿no? Pero cuando yo te muestro esto, es una manera de verlo, y entonces información que aparentemente es inconexa, que no tiene ningún sentido, comienza a cobrar sentido. Entonces, creo que desde hace unos años, y justamente a partir de el aporte de IDEO, cuando comienza a hablar del Human Centered Design, ahora que se habla de Design Thinking, de la experiencia del usuario, de la experiencia del cliente, etcétera, es que se ha tomado o se ha prestado atención a, oye, ¿y cuáles son las técnicas que utiliza la antropología para entender culturas y culturas vivas? Entonces, es eso. Y de repente, toda esa información que aparentemente está dispersa o que no entiendes, etcétera, a través de una serie de técnicas como la etnografía, y dentro de eso tenemos la observación participante, puedes tú ponerle foco a determinadas cosas, y de repente a esas conductas que tú no entendías dentro de la organización o también de tus clientes comienzan a cobrar sentido para que tú puedas mejorar tus estrategias de negocio o también tus estrategias de gestión humana. O sea, justamente ahora que hemos tenido que migrar abruptamente a teletrabajo, probablemente muchos de los procesos, procedimientos que nosotros teníamos en reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, líneas de carrera, etcétera, ya no necesariamente tienen que funcionar así. Entonces, es el momento preciso para preguntarnos desde cosas tan básicas como ¿qué cosa es trabajar? ¿Cómo deberían ser las jornadas de trabajo? ¿Cómo combinamos o cómo entendemos qué es productividad si la gente está trabajando ahora desde sus casas? ¿No? Entonces, ¿cómo medimos? ¿Qué nuevos indicadores debemos tener? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿Cuáles son sus necesidades, etcétera? Y es traerte de repente un poco de luz a cosas que ya sabías. Y acá tomo una frase de Anaïs Nin, escritora, ¿no es cierto?, que decía, en realidad nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. ¿Ya? Y eso, o sea, esta capacidad de poder estar dentro y a la vez tener la objetividad para poder después analizar con más frialdad, eso es lo que te permite la antropología, o sea, es convivir
con tu objeto, entre comillas, de estudio, que suena así muy duro, y a la vez también tener la distancia o la sana distancia para después entender, por ejemplo, cómo se dan las relaciones entre los diferentes grupos, o por qué algunas prácticas que gestión humana ha diseñado con mucho, no solamente cariño, sino con mucha precisión, etcétera, no siempre funcionan o tienen el impacto que nosotros estamos esperando. Entonces, la invitación que yo les hago hoy día es a ver diferente para actuar diferente. Entonces es cambiar los lentes o en todo caso ampliar tus lentes, ampliar tu mirada, ¿sí? Eh, y mire, si yo les pongo, ¿no es cierto?, la foto de un cuy, y para que ustedes vean cómo la realidad no necesariamente es tal cual es, sino es cómo la interpretamos, ¿no es cierto?, o sea, cómo la percibimos. Si yo fuera cuy, evidentemente yo quisiera que me perciban los seres humanos como mascota, porque de lo contrario voy a terminar como almuerzo, como un rico almuerzo, como un cuy chactado. Entonces, si te das cuenta, es el mismo animalito, pero depende de cómo sea percibido. Puede ser que tenga una vida más larga como mascota, o de repente tenga una vida mucho más corta y termine como almuerzo, como cuy chactado. ¿Ya? Esto es algo que sí me gustaría que todos reflexionemos, porque de tanto tiempo de estar asesorando y también capacitando en empresas públicas, en empresas privadas, de haberme caminado casi cada región del Perú, creo que solamente me faltan 3 regiones que no conozco todavía, esto me permite ver que a veces las cosas que nosotros proponemos desde una oficina no necesariamente es lo que está sintiendo, viendo, etcétera, los colaboradores, si es que fuera el caso que lo queremos utilizar para cuestiones más de experiencia de los usuarios al interior de la organización, o también de la misma experiencia de nuestros clientes, ¿ya? Y a veces las personas a quienes observamos ni siquiera son conscientes de por qué hacen determinadas cosas. Entonces, esta es una invitación para percibir las cosas de otra manera, ver con otro lente, o sea, de reconocer cuáles son los códigos que manejan diferentes grupos humanos, inclusive al interior de una misma empresa, y también ver cómo interpretan esa realidad. Y acuérdate que tú mismo interpretas la realidad de diferentes maneras, ¿ya? O sea, seguramente interpretabas la realidad de una manera cuando tenías 10 años, ¿ya? ¿Cómo concebías el tiempo, no? ¿Qué pensabas de la vida a esa edad? Pero seguramente también sufrió un cambio radical cuando cumpliste 15 años, que ya te comenzaban a gustar los chicos con las chicas, querías estar más con los amigos que con la familia, etcétera. Y también pregúntate, o sea, ¿cómo cambió tu propia percepción cuando comenzaste a trabajar? Entonces, una misma persona, de acuerdo a la etapa de vida en la que esté, percibe el mundo de diferente manera. Ahora, tú imagínate cómo percibe de repente perciben las diferentes áreas de acuerdo a los objetivos que les han planteado, de acuerdo a cómo ven la realidad, de acuerdo a la formación académica o profesional que hayan tenido, de acuerdo a su fe religiosa, a su opción sexual, etcétera. Entonces es mirar desde adentro. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Y la idea es no utilizar solo antropología, también podríamos utilizar o complementarla con psicología del comportamiento, con otras herramientas, con mucho de lo que es People Analytics, Big Data en general. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros, los antropólogos, de otros profesionales? Una técnica que se llama etnografía. Muy bien, etno, grupo o pueblo, y grafía, ¿no es cierto?, el estudio que antes era escrito, o sea, gráfico, por eso es etnografía. Ahora, evidentemente, hay etnografía también visual, etcétera, y
podríamos sacarle el jugo ahora al hecho que nosotros estamos trabajando virtualmente. ¿Ya? Por ejemplo, miren, algo que la otra vez le escuché a Wendy Ramos, ahora que también es rockstar, ¿no? Es que decía que ella había creado su curso de, por ejemplo, cómo comunicarse a través de la cámara, ¿no? De una laptop o de un iPhone, etcétera, porque cuando hacía sus cursos se había dado cuenta que algunas personas, aparte de las que no prenden cámara, las que prendían cámara a veces solamente tú veías la silueta, ¿no? Todo lo demás oscuro, etcétera. Y ahí fue donde comenzó a observar y dijo, claro, o sea, es que no todos estamos acostumbrados a conversar frente a una cámara, o no tenemos nociones de, por ejemplo, encuadre o manejo de la luz, o cómo manejas tu voz, cómo manejas tu cuerpo, etcétera. Y dijo, voy a comenzar a dar tips, ¿no es cierto?, para que la gente pueda comunicarse mucho más efectivamente a través de la cámara. Entonces, hallazgos que he podido ver y que seguramente tú también los has visto, pero no necesariamente los has analizado, ¿ya? Cuando estoy haciendo capacitaciones virtuales o coaching virtual, etcétera, me he dado cuenta que, excepto el tema a veces de tocar o la cercanía, sí se puede tener un contacto bastante cercano, hacer empatía con la gente. Me explico, o sea, por ejemplo, yo antes de esta pandemia me negaba rotundamente a hacer coaching a través de una cámara, o sea, por Skype o por Zoom o lo que fuera. Evidentemente me vi obligada a entrar a eso, pero miren qué buenos hallazgos, o sea, creo que mis últimos coaches, o sea, o hemos tenido unos insights, muy, muy profundos y muy buenos a través de la cámara, porque esto me permite, inclusive, ver detalles que probablemente antes no veía, y poder ayudar a la persona. Y además ha generado que yo tenga que ser mucho más creativa para ver de qué otras maneras puedo generar insight en una persona a pesar de que no hay contacto físico o no hay cercanía. Otra de las cosas que estamos trabajando también es, por ejemplo, talleres de duelo y manejo de la tristeza, ¿ya? Porque en verdad esta situación es tan dura, nos ha golpeado tanto y hay gente de verdad que la está pasando mal. O sea, he escuchado historias sumamente conmovedoras de, por ejemplo, personas que en un lapso de 15 días han perdido a padre y madre. Y contra lo que uno podría pensar, estos espacios han servido para que las personas puedan compartir cómo se están sintiendo. Pero es cómo creas este ambiente. O sea, algo que comentaban varios de los asistentes a estos talleres era, yo sé que la gente de buena intención me dice, yo estoy contigo, te acompaño en tu dolor, pero varios de ellos decían, es que no pueden entender el dolor que yo siento realmente aquí adentro. Y el hecho de conversar con personas que han pasado por situaciones similares ya hace que de alguna manera yo me sienta acompañada, e independientemente de si es de manera presencial o virtual. Y algo que más le dolía a la gente era el tema de no haberse podido despedir. O sea, la antropología, una de las cosas que siempre ha estudiado es el tema de por qué se hacen determinados rituales. Los rituales de iniciación, los rituales de transición, los rituales también de, por ejemplo, estos, despedidas. Y entonces ahí es cuando comenzamos a entender, por ejemplo, por qué de repente aquí en la, ¿no es cierto?, en la sierra, a veces todo este ritual cuando alguien muere puede tomar una semana, porque
necesitas también tener estos espacios de duelo, de poder hacer catarsis, de expresar diferentes emociones y sentirte acompañado, ¿ya? O cuando tú ves, por ejemplo, que en muchos de los cementerios, sobre todo en la periferia de Lima, la gente va y canta, le lleva comida, conversa ¿no es cierto?, con las personas que fallecieron, todo, porque es una manera de tenerlos vivos todo el tiempo. Y a veces nosotros criticamos y no entendemos ninguna de estas cosas. Ahora, también entonces habría que ver cómo lo podemos aplicar dentro de las organizaciones. A veces, por ejemplo, me habían preguntado en algunas empresas, Patti, pero ¿por qué si nosotros desde gestión humana hemos organizado todas estas actividades, no siempre la gente nos la recibe como nosotros quisiéramos? O por qué de repente hay grupos dentro de la organización que cuando nosotros le decimos, sí, vamos a saltar, lo hacen, y hay otros que nos ven como con recelo, ¿no? Para hacerlo. Y es que dentro de cada organización también hay diferentes tribus que ustedes ya deben haber escuchado. Hay juegos de poder, hay relaciones, ¿no es cierto?, de mayor cercanía o de contraste, etcétera. Y entonces, esto es lo que nosotros vemos a profundidad. Y a partir de esto, de este análisis, es que nosotros también contribuimos a la elaboración de diferentes estrategias, ¿ok? Y acá está una de las gurúes o una de las madres, diríamos, de la antropología, que es Margaret Mead, que ella decía, ¿por qué es importante esta mirada? Porque lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace son muy diferentes. Entonces, funcionan las encuestas, funcionan las entrevistas, etcétera. Claro que funcionan, pero tú debes complementar esa información con otras técnicas que te permitan ir a mayor profundidad, entender sobre todo las cosas que la gente no te dice, y saber leer entre líneas. ¿Qué cosa también nos da la mirada antropológica? Por ejemplo, comenzar a ver quién se sienta al costado de quién. En qué momentos una persona de repente se queda callada, ¿no? Que tiene de psicología y también tiene mucho de entender cuáles son los roles, qué pasa, etcétera, cómo se junta la gente entre sí y diferentes señales que nos van dando todo tipo de información. O sea, nosotros lo que hacemos es no juzgamos, no venimos con prejuicios, o sea, entramos con la mente en blanco a cualquier lado, y lo que comenzamos a ver es como si de verdad fuéramos marcianos, ¿ya? Y nos preguntáramos, oye, ¿y por qué la gente hace eso? ¿Ya? Y no habría otra manera, y esa es la manera de comunicarse, y tratamos de entender cuáles son sus códigos, qué los une, qué los separa, etcétera. Muy bien. Y acá es donde nosotros tenemos dos maneras de ver la realidad. Una que es emic y otra que es ética. Ética no tiene que ver nada con ética, por si acaso, ¿ya? Emic dice, ver las cosas desde el punto de vista de los observados, ¿ok? Por ejemplo, y acá lo tienen, dice, un jefe que es homofóbico, pero que trabaja en una empresa donde uno de los valores es la inclusión, o sea, formalmente, ¿no es cierto?, de hecho va a estar de acuerdo, pero tú te vas a dar cuenta por sus conductas, ¿ya?, que de repente algunas de sus decisiones están sesgadas. Entonces, la propuesta que de alguna manera hago es una cosa, o sea, la mayoría de nosotros cuando estamos en gestión humana tratamos de hacer que la gente se alinee a la cultura deseada, ¿no es cierto? Pero está bien. Sin embargo, necesitamos también entender la cultura real,
y después encontrar maneras de que éstas vayan confluyendo, o sea, vayan, ¿no es cierto?, alineándose entre sí, porque hay una brecha entre la cultura deseada y la cultura real. Entonces nosotros lo que tratamos de ver es, oye, ¿cuál es la cultura real? Y acá, este es un caso real, ya, de dos tiendas de Starbucks que estaban en la ciudad de Vancouver, en Canadá, y es la esquina, dice, de Thurlow, la calle Thurlow, y también Robson, ¿ok? Y lo paradójico es que había dos tiendas de Starbucks exactamente una al frente de la otra. El enfoque ETIC, ya que es inclusive mucho más cuantitativo, o sea, cuando decían, oye, ¿qué hacemos? Porque tenemos dos tiendas, una al frente de la otra, entonces vamos a tener que cerrar una, de hecho, ¿no? Y si solamente hubiera sido un enfoque cuantitativo, hubiera quedado la tienda que efectivamente tenía más venta y más tráfico, ¿ok? Que era, por ejemplo, la tienda de Starbucks, que debido a la esquina donde estaba y que estaba muy cerca de las oficinas, quienes iban frecuentemente a comprar eran los ejecutivos que no tenían casi nada de tiempo y entonces iban y de frente pedían su café o su capuchino y se iban. Entonces la rotación era sumamente alta y evidentemente también los ingresos por ventas mucho más altos. En cambio, en la misma tienda ya de Starbucks, por eso les he puesto ahí la fotito ¿no es cierto?, del vasito, o sea, si tú mirabas también del otro lado, la otra tienda vendía menos, pero ¿sabes qué? Tenía una clientela sumamente fiel y además que representaba a toda una comunidad mucho más grande. ¿Sabes quiénes eran? Los dueños de la Harley Davidson y también gente que le encantaba bicicletear y todo. ¿Por qué? Porque era el espacio de reunión para conversar sobre diferentes temas comunes entre todo eso. Entonces, ahí lo que estaba, ese Starbucks, lo que representaba realmente era un estilo de vida. Mientras el otro no necesitaba probablemente estacionamiento o lugares donde guardar tu bicicleta o donde estacionar tu moto, la otra sí necesitaba mucho más espacio para que pudieran venir de repente 10, ¿no es cierto?, fans o Harley Davidson lovers para poderlo trabajar. Entonces, mira, cuando solamente vemos números, podríamos estar sesgados. En cambio, o sea, ya te hace sentido que hubieran dos tiendas de la misma franquicia, uno frente a otra, porque estaban atendiendo a públicos diferentes. Y eso es lo que también podríamos nosotros ver, o sea, no todas de repente las tiendas de un retail, etcétera, tendrían que tener el mismo formato o las mismas políticas, etcétera, sino que tendríamos que ver, oye, ¿a qué público nos estamos dirigiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que busca? ¿No? ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades? Aunque no necesariamente te las digan. Entonces los antropólogos somos bien metiches, nos metemos a las casas de la gente, convivimos con la gente, y este enfoque ético es justamente cuando tú haces focus, cuando haces encuestas, cuando analizas data, ¿no es cierto?, que es más externa, ¿sí? ¿Te da información, como habíamos dicho? Por supuesto que sí, pero complementala con información mucho más profunda, ¿ya? Los primeros que comenzaron a utilizar la antropología o técnicas antropológicas no necesariamente ha sido, por ejemplo, la gente de gestión humana. ¿Sabes quiénes han sido? Evidentemente, el área comercial o de marketing, porque entonces lo que hacían era que un investigador o un antropólogo convivía una semana dentro de la casa de una familia y entonces ahí veía qué había en el refrigerador, quién era la que tomaba la decisión de compra, cuál era el artículo que más se consumía, cómo era la dinámica familiar también, o sea, cómo eran los hijos, cómo se relacionaban con la mamá, con el papá, con la mascota, etcétera. Y entonces de ahí comenzaban a sacar
sacar información sumamente rica para después ver, oye, qué tipo de productos debemos sacar al mercado, cómo los debemos empacar, cuál debería ser el tamaño de los envases de esos productos, etcétera. Bueno, si esto en principio se comenzó a aplicar al tema comercial, ahora que estamos cambiando de manera de trabajar, yo creo que también sería bien interesante ver, oye, ¿y cómo está trabajando la gente en su casa? ¿Ya? Nuevamente retomando al tema de las capacitaciones, por ejemplo, algo que a mí me está funcionando bastante es que estamos incluyendo o sea, de repente se apareció el niñito, así como eso que vimos alguna vez en televisión, que era el periodista que estaba hablando y se aparece la hija, ya. Ahora estamos incluyendo también a veces a los hijos para que participen dentro de las capacitaciones y estamos comenzando a ver su lado íntimo, o sea, tú puedes ver cómo es su casa, ¿ya? Y ahí también puedes hacer empatía. La otra vez estábamos en una capacitación y de repente mientras todavía no comenzábamos, una de las participantes estaba con la cámara abierta y de repente veo su pared y en la pared tenía dibujado un retablo, ¿ya? Y entonces, y de verdad que estaba bien hecho, estaba lindo, dibujado, ¿ah? Y le pregunto, ¿no? Le digo, oye, ¿y cómo es eso? Y me dice, ese es el cuarto de mi hija, y la otra vez, para un trabajo en el colegio, una tarea del colegio, le pidieron que explicara, que expusiera acerca del retablo, así que entre las dos dibujamos este retablo y se ha quedado acá. Ya, eso generó una empatía increíble. Y esto, y además tú vas viendo ahí cómo le brillan los ojos a las personas cuando te cuentan, oye, ¿sabes qué? Estuve haciendo la tarea con mis hijas o estoy muy cansado por tal cosa, etcétera. Entonces nos está dando mucha información de cómo está la gente viviendo esta pandemia y cómo está también asumiendo todo el teletrabajo. Entonces, por ahí también tienes un montón de información sumamente rica para poder trabajar. O también, ¿no? De repente los que fueron más reacios inicialmente a hacer teletrabajo han sido las personas como yo, ya tengo 55 años, que no necesariamente somos nativos digitales, ¿no? Y que nos avergüenza decir que de repente no sabemos utilizar bien el Zoom o el Teams, o que no, o sea, que tenemos miedo, ya. El hecho de que de repente también tú puedas entender ese miedo ayuda a que generes lazos, ¿ya? Confianza, empatía, etc. Ayer me tocó hacer también una capacitación y la mayoría de gente, de hecho, tenía más de 50 años para arriba. Y cuando yo comencé a contar esto que les estoy contando a ustedes de tengo miedo, y es más, ayer me pasó que efectivamente se me cayó internet en medio de la clase y me entendieron. Y de repente en el chat encuentro que alguien dice, Pati, me siento totalmente identificada con lo que estás contando. ¿Ok? Entonces, no es, o sea, porque a veces decimos, sí, es que los baby boomers o los de generación X no les interesa la tecnología, etcétera. ¿Te has preguntado si no les interesa? O lo que pasa es que están aterrados de repente de que nos demos cuenta que no saben y que ellos tienen miedo de perder su trabajo porque sienten que podrían ser obsoletos y que ya no son competentes y competitivos. Entonces, la respuesta no es decir ellos están en contra, a ellos no les gusta, etcétera, sino entender qué es lo que está pasando y más bien eso lo que significa es que probablemente haya que invertir más tiempo en capacitarlos para que puedan utilizar las herramientas digitales. Muy bien. Podría pasar también con millennials que dicen, oye, pero esto es muy aburrido, esto es fácil, ya. Entonces hay que tener diferentes maneras de observar y también diferentes actividades, tácticas, etcétera, para acercarte a cada uno de los grupos que están dentro de tu organización.
Y esta frase de Peter Drucker, que estoy segura que varios de ustedes ya las conocen, que dice, pues, o sea, la cultura efectivamente se come a la estrategia, y se la come además en desde el desayuno, ¿ok? Entonces, pregúntate, ¿cuántas prácticas que fueron diseñadas, ¿no? O sea, a partir de mentes prodigiosas dentro de la organización, a veces no han pegado como tú querías o no han tenido el impacto, y es porque fueron hechas desde afuera, desde una mirada ética en lugar de una mirada émic, ¿ok? ¿Y cuál es entonces lo particular de la etnografía? El enfoque, o sea, tratar de verdad de entender las cosas desde el punto de vista del que es observado, ¿ya? No tú como observador, no tú como experto, sino o sea, desde realmente los zapatos de la otra persona. Ahora, ¿qué métodos utilizamos nosotros? La observación participante. Por eso le decíamos, nosotros somos metiches, ¿ya? Nos metemos en la casa, nos metemos en la oficina, nos metemos en las capacitaciones, siempre estamos viendo lo que no es tan evidente, lo que no es tan obvio, ¿ya? Entonces, por eso, observación participante. No solamente observo, sino también participo de las actividades, ¿ok? Como uno más. Entonces, entiendo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo siente? ¿Por qué no le gusta? De repente la silla no es cómoda, o de repente la oficina es muy chiquita, o sabes que tengo problemas por tal cosa. Y también trabajamos con entrevistas semiestructuradas. Semiestructuradas quiere decir que tú tienes una serie de preguntas, ¿ya? Base, pero no tienes todo el cuestionario armado, sino que de acuerdo a cómo se va dando la conversación, es que tú vas repreguntando y cada vez vas entrando a un nivel de profundidad mucho más profundo, valga la redundancia, hasta tratar de realmente entender. Entonces, no usamos preguntas cerradas, sino más bien abiertas. Y nos estamos fijando mucho en la narrativa, o sea, no estamos viendo si esa historia es verdad o mentira, sino cómo se cuenta esa historia, qué mitos, qué leyendas, qué tabúes, qué artefactos son los que están incluidos y qué importancia tiene para este grupo de personas. Muy bien. ¿Y cuáles son los productos que nosotros sacamos? Diagnósticos, informes, también audiovisuales, porque yo creo que ahora más bien cada vez nos estamos, ya no debería llamarse de repente etnografía, sino etnovideo o algo así, por todo el tema de los avances que se pueden dar. Entonces, la idea aquí es que, como les dije, no se trata de que la antropología sustituya a los métodos con los cuales nosotros hemos estado haciendo diagnósticos. Se trata más bien de complementar y ver una mirada diferente. Algo también particular de aquellos que hacemos antropología es esta mirada holística, o sea, ¿y por qué esto? ¿Y cómo se relaciona esto con esto? ¿Por qué pasa esto? Y además, también entendemos el tema de la identidad, porque nosotros formamos nuestro sentido de identidad a partir de el otro, porque si no sería todo amorfo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo, de repente, cómo me relaciono, quién soy, etcétera, a partir también de la existencia de otro? Muy bien. Y la antropología lo que hace es interpreta, ¿ya? Eh, por lo tanto, no es totalmente objetiva. También, efectivamente, uno interpreta desde la propia experiencia también del observador. No estoy hablando solamente del observado. Y cada vez que el antropólogo o el observador está participando de alguno de los rituales o actividades, también está interviniendo, también está impactando, o sea que no es tan inocente, entre comillas, esa entrada, pero sí te da una visión completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Interpretamos, lo hacemos de manera
cualitativa, complementando la data cuantitativa, y por eso es que se llama thick data, o sea, thick en tanto profundo, ancho, muy bien, y no necesariamente lo hacemos a grandes grupos, o sea, no trabajamos con censos, no trabajamos necesariamente con grandes grupos, sino a veces lo que tomamos son muestras representativas de 2 o 3, etcétera, pero eso sí a nivel bastante profundo, ¿ok? Uno de los retos o desafíos justamente que tenemos todos los que estamos trabajando en empresas es que el trabajo llegó para quedarse. Entonces, todavía nosotros estamos llevando, por ejemplo, las capacitaciones o diferentes procedimientos como si estuviéramos presencialmente. Y la verdad es que va a haber gente, seguramente una vez que se encuentre la vacuna o que se desarrolle la vacuna, etcétera, que va a ser 100% teletrabajo, otros que van a ser de repente 100% presencial, y otros, que seguramente vamos a ser la mayoría, que vamos a hacer un híbrido, o sea, parte teletrabajo y parte presencial. Entonces, las maneras en las que nos estamos relacionando los seres humanos es diferente, ¿ya? Y tenemos que ver, y constantemente va a haber estas intromisiones, o sea, de la vida personal o familiar dentro de nuestro trabajo, y eso va a ser lo cotidiano. Es más bien cómo incorporamos todo esto a nuestro trabajo y concebir el trabajo de una manera totalmente diferente. Y acá ya para terminar, para hacer la ronda de preguntas, quería contar o sea, experiencias personales de trabajo. A mí me tocó trabajar acompañando al equipo de relaciones comunitarias de una empresa minera, ¿ok? Y teníamos que estar también monitoreando, por ejemplo, las audiencias, ¿no? Cada vez que había que llegar a un acuerdo, etcétera. Y una de las cosas que yo diría que ha sido la más fuerte para mí ha sido tener que monitorear una asamblea comunal de 600 comuneros. O sea, yo decía, si hubieran querido de una sola, nomás nos sacaban de ahí, ¿ya? Pero como la mayoría de las comunidades en el Ande, ya, peruano, muy machista, muy jerárquica, ¿ya? Y las mujeres no necesariamente tienen un rol protagónico. Entonces, parte de eso no lo hice sola, fue con un grupo, un equipo, ya, con quienes todavía yo mantengo mucha, mucha amistad. Una de mis compañeras comenzó a trabajar, por ejemplo, el tema de hacer piezas de fieltro como chalinas, como arreglos navideños, etcétera, a partir de la lana de las ovejas que ellos mismos criaban, ¿ok? Y los papelógrafos que ustedes están viendo ahí tenían que ver con darles también algunas pautas de cómo manejar un negocio, cómo todo lo que te entraba no lo podías gastar, cómo tenías que guardar un poquito para tener capital de trabajo, todo. Y esta era la realidad, o sea, ellas estaban haciendo sus artesanías con el niño cargado atrás, comiendo, etcétera. Todo esto evidentemente hace un par de años, antes de la pandemia, ¿ya? Y en las asambleas, tú veías, por ejemplo, que las mujeres no participaban de la asamblea, ¿ya? O sea, los únicos que hablaban eran los hombres. Y gracias a todo este trabajo que se comenzó a hacer, que tardó varios años y mucho, mucho de estar ahí, de convivir con ellas, o sea, de comer del mismo plato, de participar en la fiesta patronal, de a veces también tener discrepancias, de haber sentido rechazo por ser mujer y tratar de, por ejemplo, estar en las asambleas donde estaban solamente hombres. Algo de lo que yo me siento orgullosa y sumamente conmovida es esta foto, porque a partir de todo este trabajo que se hizo, estas señoras que tú ves aquí con sus sombreros y mira, comenzaron a ejercer roles protagónicos dentro de la comunidad.
¿ya? Y sentirse orgullosas de ser mujeres y que estaban aportando a la economía de su propia casa. Entonces, ustedes me van a decir, Patti, pero eso es para relaciones comunitarias, eso de repente son temas de responsabilidad social. La invitación que yo les hago es que no necesariamente tenemos que irnos a la selva o a la sierra o a un lugar recóndito para entender cómo se dan las relaciones al interior de los grupos, sino que una empresa también o sea, está formado por subgrupos, algunos le llaman tribus, aunque también hay gente que dice que no es propio hablar de tribus, pero hay todo tipo de relaciones de poder, hay temas de género, hay temas sociales, hay temas profesionales, etcétera. Y entonces es cuando nosotros creemos diferentes prácticas, actividades, políticas, etcétera, se trata de entenderlo desde el punto de vista de quienes lo están haciendo y no siempre hacerle caso solo a lo que te están contestando en la encuesta o conversándote en el focus, porque esos no son espacios reales, sino son espacios en donde tú los has sacado de su contexto y lo que hay que hacer es estar conviviendo con ellos para entender y para ver, para saber qué cosa es aquello de lo que no se habla porque está prohibido, porque no es políticamente correcto, etc. Entonces, una vez que nosotros entendamos esto y además comprendamos a profundidad cuál es la estrategia del negocio o de la organización en la que estamos, podemos hacer confluir todo eso. ¿Ok? Entonces, gracias hasta ahora y más bien creo que abrimos micro, no sé, también, Patti, para poder conversar. Ok. Y todas las preguntas, mira, ojalá haya preguntas. Preguntas. Sí, preguntas, Pati, porque estamos en modo webinar, entonces no vas a ver las caritas. Pero, Ya, sí, ok. pero sí nos pueden hacer todas las preguntas y comentarios que deseen. Uy, kiri, como digo yo a veces. Por ahí. Vamos a ver. A ver, creo que Dora Luz levantó la mano. Levantó la mano. No sé si quiere hacer una pregunta, Dora. Hola, Dorita, ¿cómo estás? A Dorita la conozco, hace un montón. Bueno, no tanto como un montón de tiempo. Acá Sí, Dora, buen día. estoy dando entrada a Dora. Ahí está. Ya, buen día. ¿Qué tal? Oh, Sí, ¿Qué tal, Dora? excelente la exposición y sobre todo es válido, como yo digo, en que uno tiene que fijarse dentro del área de recursos humanos cuán importante es sobre todo el tema de creencias y el modo de ser de cada uno, ¿no? Yo trabajo en una entidad pública, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo, y justamente mi consulta era, yo tengo, como son varios regímenes laborales, sí. estos regímenes, cada uno tiene, entre comillas, sus creencias. Por ejemplo, el nombrado dice, bueno, aquí nadie me saca y yo, aunque deje de trabajar, participe, no participe, firme, nadie me saca. ¿No? Entonces, y obviamente su actitud va a ser un poco más, digamos, no de todos, más displicente, más en que, bueno, si desean participo, si no, no, ya ese no es mi problema. Entonces, y eso es esa dicotomía, podríamos decir, de que la gente dice, ay, quiero que nombrarme para tener, entre comillas, esa estabilidad, pero al final logran eso y ¡fum! Es ese de abandono, ¿no? ¿Y eso cómo se interpreta? ¿Por qué sucedería eso, no? Porque lamentablemente eso es un, digamos, una forma de actuar de alguien de que ya logró su meta y se abandona. Es decir, ya logré y ya, hagan lo que hagan, nadie me saca, ¿no? Entonces esa creencia. ¿Cómo hacer con con ese, digamos, ese actuar de esas personas para poder, digamos, moverlos, ¿no?
a que obviamente participen y vayan, sobre todo, cumpliendo o tratando de ser un poco más productivos, llamemos así, ¿no? Dorita, algo, o sea, yo tampoco tenía respuesta de repente hasta hace unos días a la pregunta que tú me estás haciendo. O sea, lo que generalmente yo contestaba en estos casos es, bueno, de todas maneras, en el sector público sí tienes un grupo, y eso que yo he encontrado dentro del sector público gente de primerísimo nivel, ya tanto a nivel profesional como por el nivel de compromiso que tienen realmente para servir al país, pero también siempre encontraba como entre un 10%, etcétera, que además va con lo que dicen los libros, de gente muy reacia y sobre todo en el grupo de nombrados, ¿ok? Porque con los que tienen régimen CAS o de repente están como locatarios, evidentemente como tienen esto de que no saben si le van a renovar el contrato, todo, generalmente trabajan mejor y además están más preparados. Pero ¿por qué te digo que esto está cambiando en mi manera de pensar? El grupo del que yo hablé ayer, o sea, ahora, pero que me refería a que había tenido clases con ellos ayer, y además me ha tocado trabajar con varios grupos, no solamente, ahora estoy recordando que también en una empresa privada, me ha tocado trabajar con gente que está por encima de los 50 años y que forma parte del sindicato, ¿ya? Que no o sea, tenemos el prejuicio de que, claro, como son nombrados, ya no quieren hacer nada, siempre meten cabe, hacen sabotaje, me maloran el clima o me maloran todo, y no nos hemos dado cuenta que muchas veces lo que están reflejando es miedo. O sea, ayer yo vi la luz, creo, ¿ya? O sea, cuando me di cuenta que la mayoría, no, eso ha sido también la semana pasada, ¿sabes qué? Las caras de miedo que tienen cuando están frente a la pantalla, me hizo dar cuenta que, oye, ¿sabes qué? Lo que tenían miedo era ahora de hacer evidente que ellos no estaban lo suficientemente preparados en Excel, en Word, en la parte digital, etcétera, y entonces es mejor te saboteo, mejor no participo de las actividades para no hacer evidente que yo ya no soy tan competitivo como de repente la gente más joven. Y otra de las cosas, ya, porque eso es por un lado, también es que cuando ya se sienten en confianza, por ejemplo, cuando les das la confianza para hablar todo, son los que más participan y los que más hablan, porque generalmente no han sido lo suficientemente escuchados, porque teníamos el prejuicio de ellos son los problemáticos, nunca quieren, etcétera, y no necesariamente es así. Entonces yo diría también que tendríamos que, yo sé que en el Estado y que en las empresas públicas no siempre se puede escoger, hay muchas fajas, digo yo, que no te dejan, pero también yo invitaría a que todos los que estamos en gestión humana comencemos a mirar diferente, ¿ya? O sea, puede ser que algunas cosas sí responden a la realidad y otras son solamente prejuicios que venimos arrastrando desde épocas pasadas. Gracias, gracias, Rita. Gracias ahorita por tu pregunta. Pati, tenemos varias preguntas, vamos a ver si podemos resolverlas todas. Te voy contando algunas. Dice, desde el punto de vista de un colaborador, ¿cómo le puedes hacer saber esto a los líderes? O sea, de que son técnicas que podrán ayudar más allá de las mediciones cuantitativas. Todavía supongo que, miren, ahorita está de moda todo lo que es experiencia del usuario, experiencia del consumidor, o del cliente, todo esto, o sea, nace justamente del enfoque que tuvo, por ejemplo, una empresa tan innovadora como es IDEO, que dijo, oye, pero ¿por qué algunos de los productos o servicios que nosotros creamos no necesariamente tienen el impacto o la receptividad que nosotros esperamos? Y entonces ahí lo que se dieron cuenta, ¿ya? Es que se tiene que partir de las costumbres, de los usos, de las creencias, etcétera, de la gente, y por eso es que más que design thinking, se comenzó a hablar de human centered design, ¿ya? O sea, que es diseñar a partir de
poner al ser humano al centro. Centro. Muy bien. Y esto requería probablemente otro tipo de técnicas. ¿Y qué ha pasado? Que ha comenzado, y ahora yo creo que la pandemia sí va a hacer que muchos líderes comiencen a preguntarse qué podemos hacer, o sea, qué costumbres, qué hábitos de consumo, qué cosas también ha traído esta pandemia con nuestros propios colaboradores y qué debemos hacer. Porque algo que estoy también casi segura que nos ha pasado a todos es que los primeros 3 meses han sido un periodo de adaptación muy difícil porque queríamos hacer virtualmente lo que generalmente hacíamos presencialmente y seguimos todavía con métodos de trabajo como si estuviéramos en oficina cuando estamos trabajando virtualmente. Entonces, a mí me parece, y me van a disculpar, es una opinión personal, que es terrible que haya empresas que estén controlando el tiempo que la persona está pegada a la laptop. ¿Ya? O sea, hay empresas que tienen un contador de tiempo para saber cuántas horas al día la persona está pegada porque supuestamente está trabajando. Y no están pensando en la realidad de cada uno de los colaboradores, que es totalmente distinto. Ustedes saben que es diferente si alguien vive solo, si alguien vive con sus padres que son mayores, o si tienes hijos chicos, etcétera, o si solamente hay una laptop en toda la casa y tienes 2 niños que también tienen que asistir a clases virtuales, o si la señal se te cae, etcétera. O sea, hay tantas realidades que lo que vamos a tener que cambiar es, por ejemplo, cómo evaluamos desempeño. ¿Qué nuevos KPIs debemos elaborar o tener para poder medir? ¿Cómo trabajamos en equipo realmente, colaborativamente, utilizando todas las ventajas que nos da la tecnología? ¿De qué manera podemos crear cercanía a pesar de que socialmente estamos distanciados y que tenemos una pantalla por delante? ¿Ya? ¿Qué nuevas habilidades se van a requerir en el futuro? ¿Ya? Porque ahora nos hemos dado cuenta de todo el tiempo que perdíamos en traslados de repente del domicilio hasta la zona de trabajo, y algunos están haciendo mejor uso de eso, pero también, ¿no? O sea, cómo nos está impactando psicológica y socialmente toda esta pandemia. O sea, recién nos vamos a dar cuenta dentro de un tiempo, todavía no sabemos cómo está impactando y cuán abrupto ha sido este cambio o cuán disruptivo realmente ha sido este cambio, ¿sí? Entonces, yo creo que los líderes se van a ir dando cuenta, y también yo les diría que comiencen a retarlos. O sea, algo que también tenemos que aprender es a que las estructuras organizacionales, al menos si ya estamos hablando de estos contextos que son tan cambiantes, necesitamos que sean mucho más horizontales, ¿ya? Realmente empoderar a la gente, no decir que empoderamos a la gente, sino realmente empoderarlas. Cambiar toda esta cultura que castiga el error por culturas en donde realmente se fomente que la gente constantemente esté aportando ideas nuevas, sabiendo que puede haber error, pero también corrigiendo rápidamente, y no esperar que las cosas salgan perfectas desde la primera vez. Ensayo, error, que es lo que está haciendo ahora muchas de las empresas que están comenzando a trabajar con frameworks ágiles, pero no todas las organizaciones están todavía preparadas para dar este salto, porque es un cambio realmente de mentalidad, ¿ya? Y lamentablemente la manera como hemos sido educados, sobre todo en Latinoamérica, es mucho de obediencia, sumisión, que no puedes contradecir a tu jefe. Todavía hay muchos rasgos o machistas, etcétera, que son inconscientes, o sea, o conductas, y ahí estamos. Entonces, tenemos que comenzar a ver de verdad que las empresas sean inclusivas, no que digamos que somos inclusivas para la foto, ¿ok? O que el tema de la confianza se logra a través de la convivencia. Y todos los grupos humanos tienen también el valor reciprocidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que comenzar a ver cómo
generamos nuevas maneras de relacionarnos dentro de las diferentes organizaciones para realmente, o sea, tener equilibrio vida-trabajo, para ser mucho más equitativos en la distribución de, ¿no es cierto?, las utilidades o los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí es una época en la que tenemos que hacernos las preguntas básicas otra vez. ¿Qué significa trabajo? ¿Ya? También hay estudios de antropología que dicen que, por ejemplo, en la era prehistórica, cuando los seres humanos todavía éramos cazadores-recolectores, el tiempo promedio de trabajo era 3 horas diarias, ¿ya? O sea, y hay estudios que dicen que inclusive un hombre prehistórico, una mujer prehistórica no tenían estrés, o los niveles tan enfermizos de estrés que tenemos. ¿Por qué? Porque trabajaban lo suficiente para comer y estar bien guarecidos, y después no tenían que trabajar. Y gracias a ese ocio creativo, tenemos la religión, tenemos la astronomía, tenemos las matemáticas, las ciencias, el arte, etcétera. Y entonces, ¿dónde está? Tenemos menos calidad de vida a pesar de que vivimos más años. ¿Sí? Pati. A ver, nos vamos con una última pregunta, Pati. Ya. ¿Qué recomendaciones puedes dar a las organizaciones que recién van a empezar a usar este enfoque EMIC? Es que yo no creo que todavía haya muchas empresas en el Perú que estén usando el enfoque EMIC. Yo creo que esto es una labor más de evangelización, ¿ya? Y no digo, por eso no quiero desmerecer. Que por eso te hemos invitado a este webinar, porque necesitamos que vaya esta nueva forma de ver las cosas, de esta nueva visión, ¿no? Entonces creo que es importantísimo el aporte que estás haciendo ahorita con nosotros. Yo lo que creo es que hay que entender que nunca como ahora hemos tenido tanta, pero tanta información. Pero si es que no le haces las preguntas adecuadas a toda esa información, no te sirve para nada y todavía tus estrategias van a ir cayendo en saco roto. Tú quieres mayor efectividad, entonces combina estas dos miradas, estas dos maneras de analizar, lo quanti con lo quali, ¿ok? Y también tener bien claro que nunca se es completamente objetivo, también hay grados de subjetividad, por eso decía, la observación participante, desde el hecho de que yo ya estoy entrando a tu oficina, o por ejemplo al socavón de mina, ¿ya? Yo ya voy entendiendo y también estoy interfiriendo, ¿ya? Pero la idea es que en la medida de lo posible, no sea contraproducente también tu convivencia, tu entrada a ese grupo humano, porque tiene que haber respeto. Entonces, ¿cómo se va haciendo esto? Yo creo que la realidad nos va a ir llevando. ¿Por qué? Porque las fórmulas o las políticas, etcétera, que nos han venido funcionando bastante desde la pandemia, no todas nos van a funcionar ahora que ya hemos aprendido a hacer teletrabajo o estos sistemas híbridos de trabajo. Entonces, nuestro concepto de horario, nuestro concepto de qué cosa es desempeño, qué indicadores de gestión con cuáles nos debemos quedar, qué tipo de estructura organizacional es la que más nos conviene, etcétera. Son preguntas que ahora todos nos tenemos que hacer si queremos que nuestras empresas sean sostenibles en el tiempo. Entonces, más como la biología, como los ecosistemas, que todos se influyen unos a otros. Mientras más diversidad, mayores posibilidades de creatividad, innovación, sostenibilidad en el tiempo. Perfecto, Pati. Pati, tú sabes que yo vengo de mucho tiempo del campo de marketing, ¿no? Y tú recomendarías, o sea, yo siempre he pensado que en recursos humanos y marketing tienen que ser dos áreas que se complementan. Porque así como marketing estudia a su cliente externo, igual recursos humanos tiene que estudiar a su cliente interno. Entonces, yo creo que una de las soluciones que se podría dar en las organizaciones es
de repente conversar más entre ambas áreas, conversar no solamente para que se pueda mostrar la marca, digamos, la marca interna, ¿no?, de la organización, sino porque también las prácticas tengan un buen match con los colaboradores, ¿no? Y obviamente conocer más a qué es lo que le preocupa, qué le gusta, qué no. Se estuvo haciendo durante hace un tiempo, en algunas empresas, sí hacían un buen estudio de mercado, digamos, en sus colaboradores, pero poco a poco otra vez se ha ido perdiendo eso, y las prácticas no están pegando como antes, ¿no? Entonces creo que esto no es nada nuevo, sino que la gente creo que solamente lo está enfocando en el área de marketing para el cliente externo, pero no para sus propios colaboradores. Y creo que todas las organizaciones lo tienen, ¿no? Todas las organizaciones tienen esto, pero creo que no lo están utilizando adecuadamente. No sé, es mi punto de vista personal, ¿ah? Coincido también contigo, Patti, que se ha usado más para entender al cliente externo que para entender a tu cliente interno, ¿ya? Y miren, mucho, y esto es una autocrítica también, porque yo también estoy en el mundo de gestión humana. Nos hemos acostumbrado a que nosotros somos, entre comillas, los expertos y que somos los que creamos las prácticas, las actividades, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es mejor. Y a veces no decimos, pero ¿por qué la gente no participa de la actividad tal, o no va a las capacitaciones, o va no sé qué? Porque no hemos entendido cuáles son las verdaderas necesidades y cuál es el entorno o el contexto en el que ellos se están moviendo. Y entonces la gente no solamente quiere alegría, alegría. La gente ahora, por ejemplo, prefiere relaciones mucho más significativas, necesita espacios donde sean escuchados, ¿ya? La gente quiere sentirse realmente importante, que es importante para otros. Ahora está valorando mucho el tema de la familia, entonces yo no entiendo eso de que, oye, que quiero ir a trabajo, pero tú trabajas 16 horas, ¿no? Y nunca ves a tu familia. Entonces, tenemos que comenzar a humanizar los recursos humanos o la gestión de talento humano también. Perfecto. Muchísimas gracias, Patti. Ya nos ganó el tiempo. Quiero agradecer a todos los que nos están escuchando esta mañana, a todo lo que... Y comentarles que esta presentación se está grabando, la vamos a colgar en nuestra web, así que ustedes la pueden buscar por la tarde o para mayor seguridad del día de mañana, porque hoy día estamos celebrando a nivel global. Quiero contarles un poquito que a nivel global estamos celebrando el Día de la Certificación y vamos a estar posteando una serie de videos de las empresas certificadas durante todo el día, y a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio con alguna de estas empresas sobre, hablando un poco de confianza, hablando un poco de cultura, así que está muy interesante y los invito a todos a que se puedan unir. Es totalmente gratuito, el link está en nuestras redes sociales, ustedes pueden ingresar y registrarse. Así que, nada, les mando muchísimas gracias, un abrazo virtual para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Patti. Gracias. Los contactos de Patti Camisato, si ustedes quieren escribirle por alguna duda, por alguna consulta, ahí los mostramos en pantalla. Y gracias, Patti. Gracias. Me desconecto entonces, y gracias porque he visto que por ahí estaba Claudia Benjumea, de Colombia. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. También espero que ya